Muy bien, entonces, pensamiento crítico para los programas de IB y AP de español. Bienvenidos todos. Hoy les vamos a hablar la señorita Viviana Orozco y mi nombre es Diego Ojeda. Entonces, Viviana, ya te vimos la cara. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, quién eres y sobre tu experiencia profesional? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Viviana y soy de Cali, soy de Colombia. Diego es mi compatriota y trabajo en la India hace 5 años con el currículo IB. Entonces, en estos 5 años me he podido pues dar cuenta de muchas cosas del IB y ya empecé como el proceso creativo y me encontré a Diego y bueno, ya, esa es mi presentación. Muy bien, Viviana, pero tú tienes una experiencia que vale muchísimo, especialmente en el tema que estamos trabajando hoy, que es el del pensamiento crítico, y es esa experiencia que tú tienes como en los programas de sociología y de historia. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de esa experiencia que tú tienes? Sí, pues yo soy graduada de historiadora, soy una historiadora de la Universidad del Valle, que es una universidad pública del gobierno en Colombia. Entonces estoy desde hace mucho tiempo interesada en todo el ámbito social, en cultural, y es como una pasión para mí. No significa trabajo cuando hago este tipo de materiales o cuando indago en estas cuestiones. Me gusta mucho, es una pasión y bueno, todo esto de encontrar la identidad, los temas interdisciplinares que ofrece el IB y también me he dado cuenta que también los ofrece el AP, el currículo de AP. Entonces, esto me parece genial para integrarlo en las clases de español y ese es nuestro motivo para este recurso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por darnos ese contexto. Y sí, es cierto, y yo debo admitir aquí que la profesora Viviana me ha ayudado muchísimo a entender muchos de los temas que trabajamos en la clase de AP desde una perspectiva muy diferente. Así que muchísimas gracias, profesora Viviana. Mi nombre es Diego Ojeda y soy profesor de español aquí en la ciudad de Louisville, Kentucky. Pues he enseñado la clase de AP Lengua por bastantes años y la clase de AP Literatura también. Entonces espero que les guste la fotico. Muy bien. Entonces, ¿cómo decidimos trabajar juntos? ¿Qué dirías tú, señorita Viviana? ¿Cómo decidimos trabajar juntos? Bueno, decidimos porque pues en medio de nuestras conversaciones decíamos, bueno, pero ¿en qué se parece el currículo IB y el currículo AP? Entonces nos pusimos a indagar, nos pusimos a mirar los temas interdisciplinares y nos hemos encontrado que hay muchísimas coincidencias, muchísimas similitudes y dijimos, bueno, vamos a trabajar con esto porque no es tan diferente lo que, pues obviamente en el contexto de los Estados Unidos, pues ustedes tienen, digamos, totalmente otro contexto. Pero en cuanto a los temas que ofrecen los dos currículos, pues vemos que están se pueden, se pueden hacer muchas similitudes y muchas coincidencias entre los dos. Y esa fue, yo creo, la forma en que decidimos trabajar juntos en este proyecto. Sí, eso es correcto. Y ahora que a Miss Viviana habla acerca del contexto de los Estados Unidos, pues a mí siempre me ha interesado mucho que mis estudiantes vean su realidad de una manera objetiva, pero también de una manera real, porque a veces ellos están expuestos a tanta información de tantas partes que realmente no tienen un criterio acerca de lo que ven que está pasando alrededor de ellos. Y esto es muy común. Y si en una clase como la clase de AP nosotros no logramos
ayudar a que el estudiante tenga un criterio, pues va a ser muy difícil que en el futuro ese estudiante vaya a tomar buenas decisiones cuando hablamos acerca de su papel en la comunidad y cuando hablamos acerca de su papel como ciudadano político. Entonces, Miss Viviana me venía hablando de todas estas cosas, ella me hablaba de todos estos puntos de vista y a mí eso me gustó muchísimo y después hablamos del IB y vimos cómo se relacionaba con AP y por eso estamos aquí. Muy bien, entonces, el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Entonces, lo más fácil es decir que es la habilidad de pensar de manera clara y racional. Es decir, tiene que ver con tener un criterio, pero uno no puede tener un criterio cuando no está informado. Uno no puede tener un criterio cuando no tiene diferentes puntos de vista. Uno se forma un criterio cuando tiene información que viene de diferentes partes. Por ejemplo, si ustedes tienen un hijo y su hijo llegó tarde a la casa, entonces la única información que tienen es esta: llegó tarde, llegó a las 12 y aquí a esta casa se llega a las 9 de la noche o cerramos la puerta y duerme en el garaje, ¿verdad? Pero resulta que hay otra gente que se está tratando de decir, bueno, lo que pasa es que hubo un problema, ¿sí? Otra gente te está diciendo, el muchacho no tiene la culpa. Y después, cuando tienes toda esa información, sí ya te puedes hacer una idea. Entonces, esa es una explicación muy sencilla sobre qué es el pensamiento crítico. Ahora, pensemos, ¿nuestros estudiantes tienen la habilidad de pensar de manera clara y racional? Porque si no es así, si realmente no podemos ver a nuestros estudiantes pensando de esa forma, entonces tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudarles a que establezcan conexiones lógicas entre las ideas que ellos escuchan. Muy bien. Ahora, para nuestros estudiantes, por ejemplo, el pensamiento crítico les ayuda cuando ellos tienen la habilidad de determinar si un sitio web al que acuden tiene información relevante o no. Hay muchísimos temas, ¿sí? Que pueden ser temas que requieren de diferentes puntos de vista. Escribamos, por ejemplo, en Google, ¿cuál ha sido el papel de Nicolás Maduro en Venezuela? Y el estudiante empieza a ver los resultados. Seguramente verá información que está en contra de la labor de Nicolás Maduro, seguramente verá información que está a favor de la labor de Nicolás Maduro y seguramente va a haber información que trata de ser neutral. Entonces, ¿qué hace el estudiante con eso? Ya sabemos que por lo general lo que los estudiantes hacen es tomar la primera, ¿sí? Y lo primero es la palabra sagrada y eso es lo que van a poner en su informe, eso es lo que van a presentar en su exposición y de eso es lo que van a escribir. Que es la misma situación que sucede cuando el estudiante está buscando una palabra en el diccionario y sin mirar los contextos, precisamente usan la primera palabra que ven. Entonces, tenemos que hablarles de esto. Es que si no les hablamos de esto, ellos no van a entender qué es lo que queremos. A veces simplemente queremos algunas cosas, pero no se las explicamos. Entonces toca, como decimos en Colombia, desmenuzarlas un poquito. Muy bien. Entonces, cuando damos una opinión, disculpen que se me está cerrando aquí esto. Ok. Cuando damos una opinión acerca de un acontecimiento de interés común de la manera más objetiva posible sin dejarnos llevar por ideologías o juicios previos. Entonces, ese es el pensamiento crítico. Eso es tener criterio para algo. Y todos estos temas de las clases de IB y de IP son temas que requieren de una opinión. Si estamos hablando de los desafíos mundiales, ¿sí? Si estamos hablando acerca de la salud, de la educación, entonces es nuestra labor en estas clases de IB y AP ayudar a que los estudiantes puedan ver esos temas de una manera objetiva, pero ellos no pueden llegar a esos temas de una manera objetiva sin estar expuestos a diferentes formas, sin estar expuestos a que nosotros les demos la mano. Muy bien. Entonces, el pensamiento crítico es la habilidad de comprometerlos con el pensamiento independiente y reflexivo. Esto es súper importante. En otras palabras, ¿qué es lo que esto quiere decir?
Esto quiere decir que el pensamiento crítico ayuda a que nuestros estudiantes se conviertan en seres independientes, que ayuda a que nuestros estudiantes se conviertan en seres reflexivos. Es que no es solamente, oh, bueno, es que es importante que tengan un pensamiento crítico para que lo expongan en el examen, en el ensayo persuasivo o en lo que tengan que exponer, sino cómo va a afectar esto a la vida de ellos. Si ellos no tienen un pensamiento crítico, no van a ser independientes. Van a estar siempre subyugados a una ideología. Háblese política, social, personal, lo que sea. Y no van a tener esa capacidad de reflexión, que es la capacidad que uno, es lo mismo cuando uno dice, déjame y pienso, ¿sí? Frente a una situación. Pero cuando no hay esa capacidad de reflexión, uno simplemente dice lo que tiene que decir. El pensamiento crítico, aprender de manera activa y no solo ser un recipiente pasivo de información. Ay, estamos hablando o hablábamos acerca del contexto de los Estados Unidos. Y esto sucede en todas partes. En Colombia también sucede. Y yo me imagino que en muchos de los países que están representados hoy aquí también sucede. Y es que la gente recibe información a través de los medios de comunicación y se quedan con eso que han leído. El problema es que diferentes personas reciben diferentes tipos de información porque depende del contexto en el que vivan. Y cada uno está creyendo cosas diferentes. Y en nuestra clase, nosotros tenemos eso multiplicado por 20 y si sus clases son más grandes, por 30. Y es posible que en esas clases 30 chicos estén recibiendo 30 versiones diferentes de la misma noticia. ¿Sí? Así que eso es lo que está afectando realmente a nuestros estudiantes y por eso la importancia del pensamiento crítico. Por eso el pensamiento crítico está ligado con la democracia, ¿sí? Señorita Viviana, ¿tú cuál crees que sea el valor del pensamiento independiente? ¿Por qué es importante? Yo creo que los estudiantes tienen que tener algo de qué hablar, ¿no? Porque lo que yo, con mi experiencia, yo he visto que ellos muchas veces saben de gramática, saben de la clase de español, saben, han aprendido las conjugaciones, han aprendido los determinantes y todos los pasos que han llevado, por ejemplo, en el IB, fase 1, fase 2, fase 3, pero muchas veces me pone mucho a pensar que me dicen, Miss Viviana, pero ¿qué escribo? ¿Qué escribo? O sea, no, como si no se les ocurriera nada del tema. Entonces, ahí es donde yo les digo a mis estudiantes, mira, pues estamos hablando de democracia. Tú tienes que tener unos prior knowledge, o sea, como algo que ellos ya sepan, pero no puede estar solamente encaminado a lo que se aprende en la clase de español, sino que ellos tienen que meterle geografía, meterle lo que aprenden en historia, lo que aprenden en diseño o en arte o en drama, ¿sí? Entonces es ayudarle a los estudiantes a que se integren con todos estos temas y que no piensen que ellos no saben, porque ese es el gran problema. Ellos piensan que ellos no saben, pero resulta es que sí saben, pero no logran, piensan que español es gramática, español es el, la, los, las, pero ellos no, claro, no tienen como esa confianza en ellos mismos de decir, yo sé acerca de la democracia, yo sé que la gente tiene días de votación, yo sé que se eligen a los presidentes, yo sé que hubo una guerra en Vietnam, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son el fundamento del pensamiento crítico y por eso es que es necesario, pues, ayudarlos a que crean más en ellos mismos. Y tú tocas un tema muy importante y creo que te refieres a esto. En el examen de AP, por ejemplo, en este examen que hicimos este año, que fue una entrevista,
se les pedía a los estudiantes una opinión acerca de un tema específico y ellos tenían que hablar acerca de ese tema. Por lo general, los estudiantes siempre están tratando de buscar en su mente qué se habló sobre ese tema en la clase, como cosas muy generales para poder responder. Pero yo le digo a mis estudiantes, no, mira dentro de ti. ¿Qué es lo que tú puedes decirme acerca de la experiencia educativa? ¿Cuál es tu experiencia con la tecnología? ¿Qué has aprendido acerca del mundo de la medicina? Hello. Entonces, mírate a ti mismo. Mírate a ti Good mismo. morning. Y, I'm fine, baby. I okay, slept well. people, I went late to sleep, eh, but I woke up hay early at alguien 7. quitar el micrófono a alguien que But está hablando por ahí. maybe because I didn't wake up at 9, Oh, I no, no, feel no puede, rested. ¿no? Ok. Alguien tiene el micrófono abierto y estamos escuchando su conversación personal en inglés. Por favor, cerrar el micrófono. Muy bien. Bueno, entonces eso decía, le digo a los estudiantes, mira, So cool. no, Very nice. ok. Tú los puedes apagar a todos. Ajá. Por el chat. Ok. Entonces, vamos a ver Ajá. si podemos Los puedes hacer. poner a todos en silencio. En silencio en el chat. Sí, creo que hay un silencio, una forma, Diego, de hacerlo en silencio para todos. Vamos a ver. Detener, inhabilitar, ocultar. En el chat. Abre el chat. ¿En el chat? Ajá. Sí. Ok. Bueno. La mujer que estaba hablando ya se salió. O sea que Oh, ok. Okay. Bueno, siquiera porque What time? aquí no. No, ahí está. No, ahí está. Sí. Sí, es María. Entonces, Yeah. un momentico, voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Sí. Y para poder ver el chat. Camilo, parece que tú sabes. Aquí ya, silenciar a Ok. todos. Okay, good. Ok. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Oh, sí. Ok, Sí. muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo siento. Casi me da un patatús. Bueno, entonces, le digo a los estudiantes, contesta esa pregunta desde tu propia experiencia, ¿sí? Porque como dice Miss Viviana, tú tienes algo que decir. Y en el momento en que en una conversación simulada tú te pongas a pensar qué fue lo que dijimos en la clase sobre este tema, preocupado que esa es la única buena respuesta, se te van los 20 segundos para tu respuesta. Igual con la comparación cultural. Muy bien. Miss Viviana y yo preparamos para ustedes, y esto se los vamos a entregar en un email más adelante, estas formas. Estas formas, la idea es que traten de ayudar a los estudiantes en la construcción del pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, la forma 1 dice, evaluación de información obtenida a través de Google. Miss Viviana, ¿tú has tenido la experiencia de que alguna vez le has pedido a los estudiantes que busquen algo en Google y de pronto tú veas que ellos están obteniendo la información equivocada? Miss Viviana, micrófono, por favor. Me ha pasado que los estudiantes, cuando los he puesto a que investiguen, me traen mucha información como muy estereotipada, como muchos estereotipos. Entonces, por ejemplo, les he pedido, bueno, investiguemos sobre los deportistas, cualquier deporte. Entonces me salen casi todos ellos con Cristiano Ronaldo. Entonces me llegan todos con el mismo Cristiano Ronaldo. Entonces yo les digo, mira, pero hay millones de diferentes deportes, pero a ellos les encanta es Cristiano Ronaldo. Entonces Claro. se vuelve como un estereotipo que tú no puedes romper porque siempre te hablan de lo mismo. Sí, sí. Entonces, también me ha pasado con el clip art, porque como sí, también... y eso vas a hablar ahorita más adelante, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces en esta forma dice, usa esta forma para escribir y comparar 3 fuentes diferentes que sobre el tema que estás investigando encuentres en Google. Al final podrás comparar y tomar una decisión acerca de cuál información es más completa y cuál no.
Entonces ahí escriben el tema, fuente 1, sitio web, a favor o en contra del tema. O sea, ese web está presentándose a favor o se está presentando en contra del tema investigado. Puntos a favor o en contra y un pequeño resumen. Y aquí está para la tercera fuente. Y después ellos comparan la información recopilada y escriben una conclusión de 100 palabras. No pedirles mucho. Esa es una forma para facilitar el pensamiento crítico. Otra forma que Miss Viviana y yo hemos elaborado para ustedes es esta y que les vamos a compartir. Encontrando nuestra voz se llama. Entonces, la idea es, ¿cuál es la voz del estudiante? Tema, conocimientos previos. ¿Qué sabes sobre este tema? Como Miss Viviana, que le pregunta a los estudiantes primero, oye, pero ¿qué sabes sobre el tema? Escríbelo, ¿sí? Entonces, dejamos que lo escriban. Ahora, los conocimientos adquiridos, es decir, después de la clase, ¿qué cosas viste diferente? ¿Sí? Después de haber hablado e investigado, ¿cuál es tu opinión personal sobre este tema? Y tu razón, ¿en qué estabas equivocado acerca de este tema? O sea, es toda una reflexión a partir de la voz del mismo estudiante para que ellos se den cuenta que lo que ellos tienen que compartir también es importante. Esta forma 3 se llama los programas IB y AP y tú. ¿De qué manera puedes relacionar los temas estudiados en esta clase con tu vida? Que era lo que les estaba hablando acerca de, háblame sobre tu experiencia de vida, ¿sí? Entonces, unidad 1 en tu programa. Digamos que la unidad 1 son familias y comunidades. Entonces, el estudiante, antes de hablar sobre el tema de familias y comunidades, va a escribir qué es para él familia, qué es para él una comunidad. Y aquí entonces ponemos, damos el espacio para 6 temas, porque esos son los 6 temas de AP. De pronto, Miss Viviana, podemos hacer otra forma, no sé cuántos son los temas de IB para adaptarla a IB, ¿verdad? Sí. Y la última forma que Miss Viviana y yo trabajamos es esta, que se llama culturas. Comparte un aspecto de tu comunidad que te guste. No podemos empezar a hablar sobre las culturas hispanas sin antes reflexionar acerca de nuestras culturas, acerca de lo nuestro. Y les voy a decir algo, queridos amigos. Miren, la comparación cultural del examen de AP tiene que renovarse, eso tiene que cambiar. Y me van a sacar a patadas los de College Board por decir esto. Pero es que todavía están pidiendo que comparemos nuestra comunidad con una comunidad del mundo hispano. Y no se están dando cuenta que muchos de nuestros estudiantes viven en una comunidad hispana, sea porque viven en un país hispano, que muchos estudiantes toman la prueba de AP desde Santo Domingo, México, República Dominicana, o sea porque viven en un barrio hispano en Texas, en California, en Illinois. Entonces se confunden cuando les decimos que comparen su comunidad con una comunidad hispana. Es decir, el español se está tomando el mundo. Pero bueno, le dicen también a los estudiantes, puedes comparar tu familia es una comunidad, ¿sí? Está bien, pero yo lo que creo es que tenemos que ir con los tiempos y darnos cuenta de que la sociedad, especialmente aquí en los Estados Unidos, está cambiando y que en esa misma medida tenemos que hacer preguntas y pedirles que analicen cosas que realmente estén de acuerdo con lo que está viviendo la sociedad en estos días, especialmente aquí en los Estados Unidos. Muy bien, esas son las 4 formas de las que quería presentarles. Seguimos. Miss Viviana, somos tuyos. Bueno, entonces, para los que trabajamos en el currículo IB, pues aquí tenemos el centro del currículo es apunta hacia la mentalidad internacional. Entonces, eso significa que los estudiantes no tienen que fijarse solamente en su comunidad, en su país, sino que deben entender y reflexionar y explorar otras naciones, otros países, otras culturas. Entonces, ese es como el objetivo del currículo IB, es la mentalidad internacional. Entonces, ¿cómo se llega a la mentalidad internacional? Pues se llega a través del compromiso social, que es una gran parte del currículo IB.
que los estudiantes tienen que hacer un servicio, ¿sí? Unas actividades de CAS, como algo así como un voluntariado, ¿sí? En donde ellos comparten con comunidades, se acercan a ellas, intentan ayudar, ¿sí? Con el compromiso global y también con el entendimiento intercultural, que es también parte de esa mentalidad internacional. Entonces, es la lengua como realidad, derecho y recurso. Entonces, desde la clase de español, pues es imposible separar la cultura de los países hispanohablantes, incluido España. Es imposible separarlo de la enseñanza del español. Están totalmente ligados, totalmente relacionados. Hay muchísimos formas de hablar dependiendo de cada país. Y bueno, Diego y yo, por ejemplo, hablamos de una forma que es hispanohablante, o sea, nosotros no hablamos con el acento que tienen los españoles, ¿sí? Entonces, desde ahí yo les explico a ellos, mira, pues esta serie que te estás viendo en Netflix no es como yo te hablo, porque es que yo nací en Colombia y yo hablo diferente, pero es el mismo español y lo puedes entender. Entonces, bueno, y también está la indagación, la acción y la reflexión sobre los mayores desafíos de la humanidad, que vienen siendo los 5 temas del IB y en el AP 6 temas, porque el AP tiene un tema más, el IB solamente tiene 5, entonces, bueno, es todo esto que ya los estudiantes saben desde sus otras disciplinas, que son historia, sociales, drama, PE, ¿sí? Que son los derechos, los conflictos, el medio ambiente, el desarrollo, bueno, todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Miss Viviana. Y hay algo que Miss Viviana dice que es supremamente importante y que tenemos que tener en cuenta en nuestros programas de AP, que él sí lo tiene en cuenta IB, que es esa interculturalidad. Es decir, a veces pareciera que el programa de IP está obviamente muy centrado en la cultura hispanoamericana. Y yo sé que pareciera que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pues porque es AP Spanish. Pero, ojo, porque uno necesita también recibir información de otras culturas. Por eso, por ejemplo, en mi escuela yo les propuse a los profesores, al profesor de francés y al profesor de chino, que tratáramos de integrar unidades, que en mis clases de español yo hable algún aspecto cultural sobre algún aspecto cultural de la China y que en la clase de francés hablen sobre algún aspecto cultural del español. Porque es que eso es lo que en últimas le va a dar una visión global al estudiante. El estudiante no puede tener una visión global si solamente se le está entregando el aspecto hispanoamericano. Entonces, por eso es tan interesante llegar a un momento en que fundimos IB con AP, que es en últimas lo que Miss Viviana y yo estamos proponiendo. Muy bien. Miss Viviana, qué pena, había otra línea ahí. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, y también, pues todo esto nos lleva a un aprendizaje auténtico, porque cuando los estudiantes tienen esa desconfianza en ellos mismos que dicen, no, pero es que, Miss Viviana, no sé qué decir de este tema, no sé cuál es mi opinión sobre este tema. Por ejemplo, el tema de la discriminación o el racismo. Entonces yo les digo, pues mira, intenta poner las mismas palabras que tú tienes en inglés, pues aplica lo que sabes ya de español y forma tu idea en español. Entonces es como decirle a los estudiantes que lo pueden hacer, que está en sus manos, que tener su opinión y escribirla independientemente en cualquier idioma. La pueden escribir en español, en inglés, en francés, en italiano, ¿sí? Pero la opinión es lo que es importante, porque cuando ellos salgan del colegio, pues mira, todo lo que pasa en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es también como recoger esas pequeñas mentes o grandes mentes para que sean ciudadanos buenos, para que sean personas buenas y que reflexionen esas cosas desde el colegio, pues nos ahorraría muchas guerras en un futuro.
Entonces es como eso, ir haciendo una semilla, ¿no? Sembrar esas semillas en ellos para que sean buenos ciudadanos y si ven a una persona que está débil en la calle, si necesita cruzar un ciego, si necesita pasarse la avenida, pues que ellos sean esos estudiantes que le den la mano al ciego y lo ayuden a pasarse la avenida. Eso es lo más bonito que podríamos hacer nosotros como profesores, enseñarles esa capacidad humana y ese sentido de que no podemos pasar por encima de las personas sin sentir sin ser solidarios. Entonces, Claro. el IB habla mucho de la solidaridad también en los proyectos de voluntariado, en los proyectos sociales. Ellos tienen que hacer, es mandatorio pues hacer una contribución voluntaria en el programa. Claro. Entonces, todo se relaciona, Diego. Sí, Miss Viviana, y no quiero ser injusto con AP, por supuesto, yo amo AP, pero ellos trataron o están tratando de hacer una experiencia muy similar con un trabajo social y le están dando la oportunidad a algunos profesores de, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿El currículum tradicional de AP o quieres hacer servicio comunitario? Por alguna razón no ha pegado tanto el servicio comunitario, algunas escuelas lo están haciendo, pero por lo menos está esa posibilidad ahí. Pero qué bueno que sea una exigencia por parte de IB, porque en últimas lo que tú dices, Miss Viviana, es que nosotros tenemos que ayudar a que el estudiante sea empático, ¿sí? A que los estudiantes entiendan a los demás y se pongan en los zapatos de los otros, pero qué mejor hacer eso que a través de la experiencia de campo, de la experiencia misma. Mira, sí, es importante ayudarle a la persona que no puede ver a cruzar la calle, pero es más importante ponerse en los zapatos de esa persona, porque el estudiante no sabe si en algún momento de su vida él sea esa persona tratando de cuidar la calle. Y yo les comparto una experiencia muy personal aquí, ¿sí? Colombiano, vine a los Estados Unidos a los 33 años, ahora tengo 150 años, o sea, hace mucho tiempo, pero cuando vine aquí ya vine como un adulto y con toda esa información, sí, social y educativa de Colombia. Y resulta que en Colombia no nos ayudan mucho en las escuelas a entender necesidades especiales y a niños con necesidades especiales. Y de adolescente yo era uno de esos imbéciles que se burlaba de pronto de esas situaciones. Bueno, la vida me trajo mi más preciado tesoro, Sofía Kathleen, que tiene síndrome de Down y autismo. Aprendí de una manera pues muy diferente a como quisiéramos que nuestros estudiantes aprendieran a tener esa empatía por el resto de las personas en el mundo. Gracias, Miss Viviana. Muy bien, entonces, ahora hablemos del programa de AP. El programa de AP tiene estos 6 temas y todos esos temas se interrelacionan. Estábamos un poco preocupados los profesores de IP este año porque nos habían dicho solamente se van a evaluar 4 temas en la prueba de este año por el COVID-19. Y nosotros, pero ¿cuáles temas son? Ay, van a incluir este, van a incluir otro. Pero miren, en últimas, todo llega a un centro. O sea, todos esos temas están interconectados. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Si nosotros estamos hablando de la vida contemporánea, eso afecta a las familias, eso afecta a cómo nosotros vemos la belleza, eso afecta a quienes consideramos nosotros como identidades públicas y afecta a los desafíos mundiales. Todo está interconectado. Entonces también hay una intención aquí de interconectar todos esos contextos. Mi mensaje para los profesores aquí es no se estresen tratando de ir específicamente cada una de estas unidades y de pronto estar muy preocupados porque a la última unidad, digamos que haya sido Beauty and Aesthetics, que no tuvieron mucho tiempo para esa unidad y están un poco estresados por esto. Sí, en cada una de esas unidades que están trabajando, les salpican un poquito de las otras, con eso tienen, pero no las vean como entes individuales y separados. En el programa de AP, y este es el nuevo programa según la nueva guía,
tenemos pues diferentes subtemas, ¿no? En cada una de estas unidades. Y ustedes pueden ver ahí que hay algunos que se repiten, ¿sí? ¿Qué es exactamente lo que estoy diciendo? Toda esta información está en la guía que College Board entregó el año pasado, que está en PDF también en Google. Si no la tienen, por favor háganos saber y les enviamos el enlace. Muy bien, Miss Viviana. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, entonces aquí tenemos la comparación, ya llegamos a la comparación de los dos programas. Entonces, lo que hicimos fue darle color, ¿no? Los colores que ven aquí son también pues son la forma en que visualizamos esa comparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos identidades públicas y personales en el AP, pues viene siendo identidades en el IB, ¿sí? Por ejemplo, vemos este color, el morado, el violeta, vemos en AP familias y comunidades y vemos en IB experiencias. Entonces, se nota esa relación, se nota muy bien, ¿sí? Y así con los demás, nos enfrentamos a una pequeña diferencia entre el AP y el IB, y es que el IB tiene este tema, el quinto tema, cómo compartimos el planeta, lo tiene junto, digamos, recoge todo lo que el AP de pronto ha separado en dos grupos. Entonces, lo ha separado el AP en ciencia y tecnología y en desafíos mundiales. Pero el IB lo tiene junto y bueno, aquí vemos muchos de los subtemas se pueden comparar, ¿no? Como la ética, en AP la vemos como en la conciencia social de los desafíos mundiales. Entonces ahí es donde nos enfrentamos a ese tema, pero fue una cuestión muy fácil de resolver porque, bueno, el AP tiene 6 grupos y el IB tiene 5 y con eso trabajamos, Diego. Muy bien, gracias, Miss Viviana. Excelente. Entonces, trabajamos con algunas unidades y buscamos las equivalencias. Tenemos los 6 contextos culturales de AP y las 5 áreas temáticas de IB. Así que, por ejemplo, aquí tenemos familias y comunidades en AP y las experiencias, se llama así, para IB. Y como pueden ver, en AP se llama costumbres y valores y en IB se llama costumbres y tradiciones. Aquí hablamos de la geografía humana, IB es como más específico y dice, vamos a hablar de la migración en el mundo, que tiene que ver con la geografía humana, y vamos a hablar de los ritos de paso. Miss Viviana, tú me has explicado muchas veces qué son los ritos de paso, pero yo no soy muy inteligente y no me acuerdo. ¿Podrías explicarme, por favor? Sí, entonces los ritos de paso, pues bueno, es una cuestión como muy de la sociología, las ciencias sociales y bueno, esto se estudia en la academia, en las universidades, en los doctorados, en las maestrías, o sea que es un tema bastante amplio, ¿sí? Los ritos de paso son, a ver, por ejemplo, cuando las niñas pasamos a ser mujeres, que lo conocemos muy bien, toda la comunidad hispana, y es las quinceañeras, ¿no? Las quinceañeras es un ritual, se puede decir un ritual, una conmemoración, un evento, entonces todas esas palabras equivalen a esto que es un rito de pasaje, es como... creo que en los hombres es algo así como cuando van a la universidad o cuando se casan. Entonces, el matrimonio, ahí llegamos al matrimonio, el matrimonio también es un rito de paso. Es como ir de una etapa de tu vida a otra. Exacto, y va muy ligado con el tema de las identidades y con el tema
de las familias y comunidades y Claro. las experiencias también. Claro, claro, muy bien, porque es que a veces dejamos el tema de la quinceañera como, ah, sí, es cuando haces una fiesta grande y tus papás piden un préstamo al banco para hacerte la fiesta y se queda así, y eso es lo que piensan nuestros estudiantes. Tenemos que hablarles que estos son ritos de paso, son momentos fundamentales en la vida de las personas de esta comunidad. Sí. Miremos otro ejemplo, identidades públicas y personales para AP, identidades para IB, héroes y figuras históricas, lengua e identidad, identidades nacionales y étnicas, subculturas. Todo está súper relacionado. Entonces, Las por cosas eso, relacionadas. con Miss Viviana, decidimos que íbamos a trabajar sobre combinando estos temas, pero en un recurso que le ayude a los estudiantes tanto de AP como IB y que les ayude con el pensamiento crítico, porque no estamos presentando textos ni recursos generalizados o políticamente correctos. Vamos a presentar textos y recursos que hablan sobre estos temas de una manera real, de una manera honesta. Así Sí, que Diego, prepárense y, para y, eso. Sí, dale, dale. quisiera añadir a esto, y es que en este tema de las identidades, pues bueno, los hispanos, como nos han venido llamando hace tiempo, nos sentimos muy, muy ligados a esto, ¿no? Como cómo empezaron nuestras identidades, cómo empezaron nuestros gobernantes a darnos todas esas ideas de la nación, toda esta configuración de las repúblicas. Y bueno, para la AP tenemos héroes y figuras históricas, pero totalmente se relaciona con la identidad y con la lengua, porque una de las cosas, Diego, que me ha sucedido toda mi vida y me sucede todavía y me va a seguir sucediendo, es que como yo no soy española, a mí siempre los estudiantes y personas adultas de todas las edades siempre me preguntan, bueno, pero usted sabe, do you speak Spanish, but you are not from Spain? Entonces, a mí esto me descontrola un poco porque yo digo, bueno, ¿cómo no se dan cuenta de la historia, ¿no? ¿Por qué nosotros hablamos español? Pues porque tenemos esa lengua e identidad que nos pasó un evento que fueron la llegada de los europeos a América, y esto es un gran evento, esto no es como diferente, ¿sí? Es verdad, muy bien. Es verdad, y pues sucede un poquito casi lo mismo aquí en los Estados Unidos. eh, y pues mucha gente piensa que la gran mayoría de hispanos o que todos venimos de México o venimos de Guatemala. La verdad, para mí la sangre es la misma y a mí realmente cuando me dicen que si soy mexicano, yo digo sí, soy mexicano de muchas ciudades de México. Y también soy guatemalteco y también soy argentino y también, sí, porque desafortunadamente esto tiene que ver mucho con lo que ellos han escuchado en sus familias y de pronto en clases diferentes. Por eso nuestra responsabilidad social, que alguna vez hablamos de eso, Miss Viviana. Muy bien, entonces, hablamos de cultura. ¿Qué es la cultura? Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. ¿Sí? Entonces, ideas, tradiciones, costumbres, todo eso es una cultura. Y cada país hispanoamericano tiene una cultura diferente y es lo que estamos hablando, ¿no? Que la gente tiende a decir, bueno, español, España, bueno, hispano en los Estados Unidos, de México, sin darse cuenta de que cada uno de estos países a los que pertenecemos tiene tantas cosas que lo caracterizan y que lo hacen único. Entonces, desde ahí tenemos que tomar esta cuestión del criterio y del pensamiento crítico. Miss Viviana, ¿cuál es el objetivo cultural de los programas de español IB y AP? ¿Cómo puedes entenderlo tú? Sí, pues mira, Diego, pues lo que veníamos hablando, ¿no? Que cómo es posible que un estudiante todavía
tenga esa confusión si esto es un tema transdisciplinar. Y yo me imagino que en el AP esto también prima muchísimo, es muy importante. Es muy importante que ellos sepan que el español no es hablado solo en España, que hay 24 países exactamente que lo hablan. Y también cuando llegamos al estereotipo, digamos, que da el nombre de América, ¿no? Por ejemplo, aquí en la India, las personas piensan que América es efectivamente los Estados Unidos. Para ellos no hay más América. Entonces, yo me quedo flipando, como dicen los españoles, me quedo flipando en el sentido en que cómo está un estudiante en un colegio internacional o en un colegio de AP diciendo como este error, digamos, por no estudiar, digamos, de que América es los Estados Unidos y sabiendo que, bueno, tenemos Centroamérica, Suramérica, tenemos una gran diversidad y no solamente somos Estados Unidos, ¿sí? Me parece que el objetivo es ese mismo, es lograr que los estudiantes tengan esa capacidad de integrar todo lo que saben, todo lo que sus abuelos les han dicho, todo lo que han podido aprender en el colegio en todos sus años. Por ejemplo, si están en grado 7 o en grado 8, ya bueno, ya tienen un contexto del que pueden hacer referencia. Y bueno, si ya estamos hablando de los últimos grados, grado 11, grado 12, pues bueno, estos chicos ya no pueden estar sesgados de esta manera como tan localizados para explorar la cultura y para explorar un idioma tan rico como el español. Correcto. Aquí iba pasando unas diapositivas que hablaban acerca de la cultura, ¿sí? Déjame ver si... Ok, muy bien. En últimas, la cultura, cuando nosotros presentamos los diferentes aspectos de la cultura, estamos ayudando a que el estudiante se forme un pensamiento crítico. A veces pensamos que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que repitan de memoria un aspecto cultural de un país y les decimos, ¿sabes qué? Especialízate en Nicaragua. Ese va a ser tu país y todo lo que te pregunten sobre el mundo hispano, entonces vas a responder lo que te memorizaste sobre Nicaragua. Claro, nosotros estamos, Miss Viviana, tan preocupados por ese examen de AP que queremos que pasen el examen, pero cuando no los exponemos a las diferentes formas culturales de los diferentes países, no estamos construyendo el pensamiento crítico. Miss Viviana, cuando hablamos de cultura, no podemos hablar de cultura sin hablar de subculturas, que ese es un tema también muy interesante que también está tocado en el tema de AP. ¿Qué son las subculturas y por qué es importante tenerlas en cuenta? Bueno, las subculturas también tienen muchos estereotipos, ¿no? Los jóvenes tienen diferentes formas de ver el mundo y llegan a la moda, a las tendencias, y todo esto se ha vuelto como una mezcla entre lo que creemos que son las subculturas. Vemos y casi todas las subculturas comerciales han nacido en los Estados Unidos realmente. Y si tú vas a un país hispano, digamos, a los países de Sudamérica, vemos que hay muchísima gente muchísimos jóvenes que, bueno, que les gusta el rock, entonces se llaman rockeros, rockers, hay muchos que les gusta usar la patineta como para moverse en la ciudad, entonces ellos también se llaman los skaters, y vemos pues ese bilingüismo, ¿no? Como se usan muchos términos del inglés para describir cómo son ellos y cómo forman sus identidades. Entonces, yo pienso que las subculturas están totalmente relacionadas con las identidades y es eso, cómo los jóvenes se hacen
forman su identidad en diferentes gustos, cosas que no les gustan, entonces se dicen, no, yo no soy de esto, yo no soy político, yo no soy nerd, Claro. y todas estas cosas. Muy bien, pero entonces hay una cosa muy importante aquí, amigos, y es que esto de las subculturas y de las subculturas que ha descrito Miss Viviana tiene que ver mucho también con el proceso de maduración de una persona, ¿verdad? Ah, no sé, de pronto ustedes hayan visto, yo sí he visto que hay personas que a pesar de que siguen madurando en edad, se quedan en esa subcultura, como negando lo que tiene alrededor. Y si nosotros no le permitimos a nuestros estudiantes explorar las culturas generales y más grandes, es posible que el chico se quede dentro de su propia subcultura porque ahí es donde se siente cómodo. Miss Viviana, ¿qué quieres decir con estos clip arts? Bueno, entonces cuando hablábamos tantas veces con Diego, nos encontramos, pues bueno, yo le comentaba a Diego que como yo tengo que buscar tantos clip art para ambientar mis clases, porque yo enseño también primaria, PYP, elementary, y bueno, yo siempre me encuentro que yo pongo en Google, yo pongo en el buscador Spanish language y me salen estos ejemplos de clip art. Entonces, me da mucha gracia que esto es lo que se ha vuelto el estereotipo de la lengua española. Entonces, el español, ¿sí? En general. Entonces, siempre veo un toro cuando busco Spanish language. Siempre veo un toro, siempre veo una bailadora de flamenco, siempre veo un mariachi, y bueno, tantas otras estereotipos, ¿no? Porque ya se vuelve, obviamente tiene mucha relación con la cultura española y tiene mucha relación con los países hispanohablantes, pero no estamos hablando de estas cosas tan particulares para definir algo que es tan grande como una lengua. Entonces, estos clip art, lo que queríamos mostrarles a ustedes hoy es cómo, hasta dónde hemos llegado en generalizar una lengua, que pueden ser muchas. Mira, aquí no aparecen, bueno, ahí aparece la llama, los animales de los Andes. Pero bueno, siempre vemos el jamón serrano, el vino. Entonces, esto es lo que también predispone a los estudiantes cuando apenas llegan a la lengua, ¿no? Digamos, en secundaria, grado 6, grado 7, cuando están muy nuevos en la lengua y llegan y me imagino que notan este tipo de imágenes, entonces se hacen una idea que de pronto, bueno, es que el mexicano, oh sí, qué tan chistoso, tan gracioso el mexicano, pero entonces esto lleva también una implicación más y más, entonces hay que abrir, la invitación es como a abrir las posibilidades que tiene buscar Spanish language, entonces Claro. eso es nuestra responsabilidad como profesores, todo el tiempo la tenemos, Claro. de abrir esto. ¿Sí? Claro, Bien. porque Miss Viviana, si nosotros somos culpables de esto también, porque en nuestro afán por decorar nuestras clases, terminamos decorando nuestras clases con imágenes que son muy parecidas a estas. En el afán de conectar con los estudiantes, terminamos comprando sombreros para que todos usen sombreros durante la clase y el profesor use sombreros durante la clase. Y Diego, como eso no está mal. Sí, Sí, discúlpame, pero sí. como decíamos y tú y yo hablábamos antes, esto tiene que ver con el estereotipo. Y si estamos hablando sobre el pensamiento crítico y solamente les estamos dando estas imágenes, pues va a ser un poco difícil que el estudiante adquiera ese pensamiento crítico a través del bombardeo constante de este tipo de imágenes. Es lo que quería decir.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy ¿Puedo bien, añadir entonces, algo? sí, no, sigo un poquito porque veo la hora y veo que ya vamos a Sí, completar una hora y pues hay cosas que vale la pena no pasar por claro. encima, como por ejemplo nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Eh, que la inclusión no significa incluir textos o imágenes de diferentes culturas en los programas, que la inclusión hace parte de la realidad de cada uno de nuestros estudiantes y de cómo podemos conectar los temas curriculares con su experiencia de vida. Es decir, estoy diciendo aquí que inclusión no se trata solamente de hablar sobre unos temas X desde afuera. La inclusión tiene que empezar desde la misma clase. La inclusión tiene que venir desde nuestro entendimiento y nuestra conexión con los estudiantes. Primero conectamos con ellos, los recibimos, los aceptamos y después sí podemos hablar de inclusión con como temas muy generales. Miss Viviana, ¿nos quieres explicar un poco esto? Sí, bueno, entonces aquí vemos el querido mapa de nuestra América. Pero entonces aquí hay un concepto muy transdisciplinar, ¿no? El concepto de la geopolítica. Entonces esto los estudiantes lo estudian en sus clases de sociales, esto se estudia en sus clases de historia y ustedes bien pueden preguntarles a sus colegas que les enseñan esto a los estudiantes, ¿no? Esto está muy conectado con la política, está muy conectado con sus clases de economía también. Y es esta relación, ¿no? Esto es un mapa obviamente que está manipulado, es un mapa que tú lo encuentras escribiendo en Google continentes con banderas, ¿sí? Y así fue que lo encontramos. Pero entonces muestra realmente a los Estados Unidos, primero que muestran que Canadá está como abajito, y también muestran pues el territorio de los Estados Unidos arriba en toda esta parte de Alaska y bueno, pero entonces es un mapa un poco distorsionado, ¿no? Porque muestra mucho más territorio del que realmente hay. Entonces aquí vemos como un tema puede llegar a ser tan confuso si le mostramos este mapa a los estudiantes y no les decimos, mire, esto tienes que tener un pensamiento crítico cuando veas este mapa, porque entonces vas a creer pues que esta parte de Alaska es mucho más grande que todo el continente del sur, ¿no? Entonces, aquí vemos realmente este concepto de la geopolítica y cómo al manipular un mapa, pues das mucho más poder en territorio, agrandas un territorio que esto es una teoría de la que, o sea, les estoy hablando, tiene mucho, pueden hacer mucha investigación acerca de lo que les estoy hablando. Hay muchos autores muy conocidos que hablan de estos temas y bueno, por ejemplo, ha pasado mucho en la historia con el continente europeo, ¿no? Europa se dice que es mucho menor, pues menor en territorio de lo que muchos mapas han mostrado, ¿no? Y bueno, esto es lo que les queríamos mostrar, que Sí, no hay que creer todo lo que está disponible en el Internet. Hay muchas cosas que están un poco manipuladas y distorsionadas. y este es un ejemplo de muchos ejemplos que damos en el recurso que vamos a compartir desde este momento, ¿verdad, Miss Viviana? Sí. Muy bien, entonces, hablando un poquito acerca de este recurso que ya vamos a presentar, nuevamente quiere integrar las clases de AP con los currículum, el programa de AP con IB de manera intencional, viendo en dónde están las semejanzas. Y nosotros creamos 6 unidades que van a ayudar tanto a los estudiantes IB como AP a tener una comprensión profunda y un pensamiento crítico a partir de una visión un poquito diferente a la visión que tienen los libros tradicionales de texto. Y este recurso también tiene como objetivo trabajar seriamente hacia la diversidad, la inclusión y la responsabilidad social en nuestras clases de español.
Nosotros tuvimos un webinario en el que hablábamos de la responsabilidad social de la clase del español en el mundo y sobre todo aquí en los Estados Unidos sabemos que esto tiene que ver muchísimo con el tema del racismo. Estamos viviendo tiempos de desafíos y cambios y debemos ayudar a nuestros estudiantes a analizar los problemas sociales desde perspectivas no tradicionales. Entonces, por ejemplo, Miss Viviana, en el recurso que hemos trabajado, ¿qué unidad te emociona que los profesores vean? ¿Qué lectura Bueno, de las que tú hiciste? bueno, hay muchas. A mí me gusta mucho la de AP, Desafíos Mundiales y cómo compartimos el planeta, que es la de IB. Me gusta mucho porque es una reflexión Pero de lo para que tú escribiste, de lo que hiciste específicamente para este recurso, ¿cuál recuerdas? muchos, Diego. Sí, pero yo sé, de pronto te olvidaste, pero yo sé que la del Amazonas La te... del Amazonas, por eso, Ok, el de cómo compartimos el planeta en el IB y el de desafíos mundiales, porque el Amazonas, ustedes han visto en las noticias cuando empezaron pues los fuegos en el Amazonas y cómo ocurrió este desastre ambiental grandísimo. Desde el 2006 más o menos ha empezado a ocurrir. Bueno, hay muchas razones, ¿no? El calentamiento global. También está la razón que es la más triste de todas y es el pastoreo, ¿no? Cómo se ha empezado a dañar la selva amazónica, que es el pulmón del planeta, para criar ganado, ¿no? Porque a mucha gente le gusta la carne, ¿no? Entonces, yo digo, ¿es cierto esto? O sea, la humanidad y lo que hacemos nosotros, que es cortar tantos millones de árboles para nuestro placer de tener una carne que es muy deliciosa, no critico eso, pero sí, son cuestiones sociales y totalmente que tenemos que reflexionar para un futuro, correcto, ¿no? correcto. Y ese es el pensamiento crítico, lo que nos estamos demostrando, Miss Viviana. Y yo podría decir acerca del Amazonas. ¿Cuál, cuál es el problema con el Amazonas? ¿Sí? El problema, que no es un problema, es que tiene los recursos hídricos más importantes del mundo y que el agua va a ser más importante que el petróleo en muy poco tiempo. Entonces, por eso las potencias mundiales quieren tomarse parte del Amazonas a través de diferentes estrategias. Una de las estrategias es los narcotraficantes están invadiendo el Amazonas en países como Colombia, Ecuador y Brasil. Tenemos que ir a ayudar a los colombianos y sacar a los narcotraficantes del Amazonas. No, lo que pasa es que están exponiendo bases militares para tener una presencia ahí que en el momento en que necesiten tomar el agua, la puedan tomar sin ningún problema, ¿verdad, Miss Viviana? Sí. Y hay Bueno, muchos recursos también que sirven para sus clases. Hay un recurso muy hermoso que se produjo en Chile con también una compañía francesa. Es un cortometraje que se llama La Abuela Grillo. Entonces se los escribimos en el chat, por favor, a Carlos. La Abuela Grillo es un documental que ustedes pueden ver en el que se toca este tema, ¿no? El tema de cómo las multinacionales llegan y se apropian de un terreno que es de todos, ¿no? Para tener un recurso que es de todos. Entonces, bien. muy bien. Ya vamos finalizando. Para terminar, vamos a mostrarles un poquito acerca del recurso y comentarles cómo podemos verlo. Y vamos a hablarles un poquito acerca de estos temas. Estos son los temas que hemos trabajado en estas 6 unidades, pero voy a pasar esto un poquito rápido para ir al recurso inmediatamente porque quiero respetar Sí, el tiempo de las personas. Entonces, aquí está el tema 1 y los temas que trabajamos. El tema 2, si quieren después le pueden poner pausa y mirarlos con calma. Igual esto está en el recurso gratuito que vamos a compartir hoy. 3,
La belleza y la ética. Y todas estas son lecturas que Miss Viviana y yo hemos preparado para sus estudiantes desde el punto de vista de la conciencia crítica. Tema 4, ciencia y tecnología. Tema 5, bueno, dice tema 5, desafíos mundiales. Y tema 5, tema 6, este es vida contemporánea. Muy bien, entonces, ¿en qué se diferencian estas lecturas con las que usualmente se encuentran en un libro de texto? Bueno, no voy a decir nombres de libros de texto, pero revisando las diferentes lecturas que hay en los libros de textos, las lecturas generalmente son muy generales, ¿sí? Presentan una situación general en un país o en toda Hispanoamérica. No, realmente están dirigidas más a la reflexión personal, individual del estudiante, que a que tenga una visión más general de los problemas de la sociedad. Y cuando ustedes vean el recurso este que vamos a compartir hoy, pues se darán cuenta que se abre un poquito más esa visión, que es lo que necesitamos para que el estudiante pueda tener un pensamiento crítico. Entonces, este es el recurso que nosotros estamos presentando hoy. Aquí está la explicación de los temas, aquí están los contenidos que estaba presentando y aquí también van a ver una de las unidades, ¿no? Por ejemplo, esta, enseñar español en el norte. Aquí en esta lectura yo comparto mi experiencia como profesor, como inmigrante, como miembro de la comunidad hispana en los Estados Unidos y como ciudadano americano. Entonces, para que los estudiantes vean que es que esto es la realidad, lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. Hay más referencias, Miss Viviana ha trabajado mucho en referencias de artistas y musicales. Aquí hay este ejemplo, este es el recurso gratis que pueden bajar de Teachers Pay Teachers gratuitamente. ¿Cuántas páginas tiene el recurso gratis, Miss Viviana? Tiene como 200... El gratuito. El gratuito tiene 27 páginas. Entonces, esto habla acerca de la geografía humana y el sueño americano. A mí me encantó. A mí me encantó esto que escribió Miss Viviana. ¿Sí? Yo les voy a leer un poquito porque es que me gustó demasiado. El sueño americano del norte, del centro y del sur. Para empezar, me gustaría hablar un poco de algunas creencias que mis amigos y familiares tienen sobre los Estados Unidos. Es cierto que nosotros los sudamericanos nos confundimos América con Estados Unidos porque desde muy pequeños en nuestras clases de geografía sabemos que América es un continente grande. Todos nosotros aprendimos sobre las tres Américas, norte, la del centro y la del sur. También sabemos que América es un continente que tiene orillas en el Océano Pacífico, en el Atlántico, y tiene algo más interesante aún. América Central tiene orillas en el Mar Caribe. La gente sabe de las maravillas del Mar Caribe, sus preciosas aguas con muchas tonalidades de color azul. En mi colegio escuché muchas poesías a América y estoy convencida de que no habían sido escritas para Estados Unidos. Había una en especial que siempre me ha gustado. Es una comparación y una metáfora de América como una hermosa mujer y una madre que cuida y protege a sus hijos. La verdad, me encanta el nombre de mi continente porque es muy original. Sin embargo, en mis clases de historia me hablaron de Américo Vespuccio, que fue un cartógrafo y explorador italiano. Casi todos en mi país, y debido a que les dijeron lo mismo que a mí en las clases de historia, creen que los territorios americanos le deben su nombre a este señor. Pero no lo creo, o no quisiera creerlo. Me gusta más pensar que América es un nombre que los indígenas nativos soñaron. Sueño de América. ¿Así se dice? ¿América? Sí. Entonces, miren, ¿qué está presentando aquí Miss Viviana en un texto hermosísimo? Está dando un punto de vista supremamente diferente a lo que generalmente hablamos en nuestras clases sobre inmigración. Es que cuando hablamos sobre inmigración en nuestras clases, vamos de una vez al problema de la frontera de Estados Unidos-México. ¿Sí? Pero tenemos que ir atrás, tenemos que ver nuestra identidad a través de este tipo de textos. Así que sigo diciendo, Miss Viviana, que este es un recurso espectacular. Muchísimas gracias por haber escrito eso y muchos otros. Ella es demasiado humilde y no le puso su nombre a algunos de los textos, pero la idea es compartir, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿cómo encontrar este recurso? Ya saben, tienen dos recursos. El primero, que es un recurso gratuito en donde hay 3
ejemplos de unidades con ejemplos de textos y algunas actividades. Este recurso que dice Miss Viviana tiene 27 páginas. El otro recurso tiene 102 páginas y ese sí no es gratuito. Ese cuesta $10 en Teachers Pay Teachers, pero es el recurso que vamos a rifar hoy. Y gracias a los que se han quedado aquí, tienen que estar aquí, don Carlos, tienen que estar aquí para ganar. Vamos a rifar 5 recursos completos, como para que tengan ahí por el resto del año. Miss Viviana, tú que viste un poquito acerca del pacing de estas unidades, ¿para cuánto tiempo crees que tengamos ahí? Bueno, yo pienso que este recurso tiene para 6 meses de online learning, de distance learning, porque tú puedes separar cada uno de las unidades, y cada unidad, Diego, tiene 2 grandes temas, que es el del IB y del AP. Entonces, tiene bastantes materiales para que les sirvan y para que tengan un refresco de tanto trabajo, ¿sí? Los estudiantes van a aprender muchísimo porque los textos están hechos de una forma sencilla, están hechos para opinar y para, claro, motivar ese pensamiento crítico. Entonces, van sobrados a ganar. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en hacer esto, Miss Viviana? 2 meses. 2 meses con risas y llanto, ¿verdad? Como decimos en Colombia. Entonces, chicos, yo les voy a mandar un correo electrónico con los enlaces a los recursos que compartimos primero, las formas, con enlace a este recurso gratuito y al recurso que es pago, y cualquier tipo de copia del video de este webinario por si quieren revisarlo o compartirlo con alguien más adelante. Y en este momento vamos a hacer la rifa, pero antes nos despedimos. Entonces, pues muchísimas gracias. Le di clic al que no era. Muchísimas gracias por... Epa, que es que le estoy dando esa... Ok, aquí estamos. Muy bien. No se vayan todavía porque falta la rifa, pero Miss Viviana, primero que todo, muchísimas gracias por haber aceptado trabajar conmigo en este recurso que creo que es muy importante y que yo mismo voy a seguir en mis clases, porque esa visión que tú compartiste y que ahora quiero compartir con mis estudiantes es fundamental y supremamente importante. Diego, muchas gracias a ti también, y obviamente también yo voy a usar esto en mis propias clases para darles este contenido a los estudiantes. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos las caras, y vamos a hacer la rifa del recurso que es pago, que son $10. Entonces, mi hermano Carlos escogió a la suerte, al azar. Al azar. ¿Perdón? Sí, al azar. Sí, 5 personas. Así que si ustedes ganaron, por favor, envíenos un correo electrónico para pues tener su información y poderles enviar el recurso. Lo único que les pedimos es que por favor no lo compartan con nadie, porque pues ustedes saben cómo es esto de Teachers Pay Teachers. A veces se empiezan a compartir cosas y realmente hay muchísimo trabajo detrás de este recurso que hemos hecho con Miss Viviana. Entonces, estamos listos para decir los nombres. Después de eso, voy a mirar un poquito el chat y a tratar de responder algunas preguntas entre Miss Viviana y yo. Entonces, Mr. Ojeda. Primera persona. Ok, perdón un segundito. Miss Viviana, ¿tienes ahí cómo escribir para después saber bien? Ok, dale. Sí. Ok, la primera persona, Susi Segura. Está en línea. Susi, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien, bravo, Susi. Bien, gané. Número Gracias. 2.
Número 2, Gladys Carrillo. Gladys, ¿estás ahí? Yes, aquí estoy. Muy Gracias. bien, un aplauso para Gladys, bravo. Número 3, Número 3, Pedro Salinas. Pedro Salinas, el escritor español, está aquí con nosotros. Sí, aquí estoy. ¡Pedro! Yo soy un fanático de tu literatura. Bueno, bravo. El homónimo. 4. Ok, cuarta persona, Silvia Juárez. Silvia, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. ¡Bravo! Número 5. Gracias. Última persona, Alejandra Cervantes. Miren estos gracias. apellidos. Alejandra, ¿estás por aquí? Sí, ¿me escuchan? Un abrazo Muchas para gracias. Alejandra Cervantes. No, mejor dicho, qué bien. Entonces, chicos, vamos a ver las preguntas en el chat, pero si ustedes necesitan irse en este momento, lo entendemos. Veo caras muy familiares aquí y muy contento, por ejemplo, de tener a Graciela Ensenat, que es mi colega aquí en Louisville, Kentucky. Gracias, Gracielita, por estar aquí. Y he visto gente que conocemos también. Gracias a todos por estar aquí. Así que, Miss Viviana, voy a ver qué tenemos en el chat para ver si podemos responder algunas de las preguntas. Sí, pregunten. Ok, entonces, chat. Y dice, 1000 gracias. Estupendo, gracias. Entonces, ok. Segundo. Ok. Bueno, perdonen que estoy como al comienzo. Dice, las evaluaciones, assessments, ¿también son parecidas en AP e IB? Bueno, este es un punto muy buena pregunta. Las unidades tienen una diferencia entre las actividades para AP y IB. Entonces, en el AP van a encontrar las actividades que ha hecho Diego para el AP y las actividades de IB las he hecho yo siguiendo la guía para profesores del IB. Que tiene pues los 4 criterios, Criterion 1, Criterion A, B, C, and D. Entonces están distribuidos así y están también unos de ellos para fases avanzadas, que son la fase 4, y tenemos las otras fases, fase 1, fase 2, y bueno, ahí encuentran muchísimo como para hacer un summative o un formative. Sí, y eso es algo que me gusta mucho sobre lo que hicimos porque AP está muy limitado a email reply, a el ensayo persuasivo, a la conversación, a la comparación cultural y a multiple choice. Pero IB te está exigiendo que una carta, que una postal, te está exigiendo cantidad de diferentes tipos de texto que están incluidos ahí en ese recurso y que pueden ayudarnos a nosotros para darles a los estudiantes algo diferente, que no siempre les estemos pidiendo las mismas cosas. Dice aquí, vamos a tener acceso a esta presentación PowerPoint para tenerla como referencia. Nosotros podemos darle acceso a esta presentación como PDF para que la tengan como referencia y será incluida en el email que enviemos, que les vamos a enviar. ¿Cuáles son los temas de IB? Tiene Viviana un email de contacto. Miss Viviana, tu email de contacto estaba ahí al final, pero nos lo repites, por favor. Sí, es missviviana@gmail.com. Nos repites de nuevo, por favor. Miss Viviana, la M y la S. MS Viviana Spanish Teacher. Alguien Miss comentó, Viviana, sí, sorry, lo siento. Alguien comentó, pues esas imágenes son el conocimiento previo y luego es nuestra responsabilidad de expandir ese conocimiento. Es verdad, ¿sí? Es verdad, es nuestra responsabilidad. Alguien escribió la abuela Grillo, que fue el comentario que escribió Miss Viviana. Hay cantidad de bravos, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos casi 1 hora y media. Miss Viviana, muchísimas gracias. Váyase a dormir que ya está muy tarde en la India.
Mi hermano Carlos, gracias por estar ahí y por Gracias, acompañarnos Carlos. hoy. Gracias a todos y no olviden contactarnos, escribirnos, seguirnos, lo que quieran. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.